Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es Considera a Cristo o Considere a Cristo. Ahí el versículo 3 leímos las siguientes palabras: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Este pasaje se trata de Cristo. Uno debe considerar a Cristo, debemos considerarlo. La palabra considerar significa examinarlo atentamente, es reducir nuestro pensamiento a una persona. Hace unos años se lanzó la campaña de varias personas, varios candidatos que querían ser presidentes. Y ellos lo que dicen es, considere votar por mí. Y están diciendo, examina lo que yo creo, examina lo que yo pienso, para que tú puedas tomar la decisión. Dice, considérame. Y nosotros debemos considerar en verdad la vida de Cristo. Mira, la vida no es fácil en sí, pero mire, Dios, Jesucristo nos ayuda a vivir nuestra vida. Y en este pasaje vamos a ver algunos aspectos de la vida de Cristo que debemos considerar. En primer lugar, considere la salvación que Cristo ofrece. Considere la salvación que Cristo ofrece. Note lo que dice el versículo 2 ahí en Hebreos 12. Dice, puesto los ojos en Jesús. Note, el autor y consumador de la fe. Él es el originador de nuestra salvación. Ahí le dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el que vino a buscarnos. Él comenzó la obra de la salvación, pero también es el consumador. La palabra consumador significa que Él la terminó, Él la completó. La salvación está completa en Cristo. Él la originó, la comenzó y la terminó también. O sea que Él lo pagó por completo. Vaya conmigo a Juan capítulo 19:30. Y ahí vemos las últimas palabras del Señor Jesucristo, de su obra completa. Él fue enviado por el Padre con un fin, y ese fue de poder pagar por nuestros pecados. Y él dice ahí en Juan capítulo 19, versículo 30, de esta manera. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo ahí? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Note que ahí aparece de nuevo la palabra consumado. Él es el autor y consumador. Cuando Él estaba en la cruz, antes de morir, dar su último suspiro, Él dio esta afirmación, que Él cumplió su trabajo. Consumado es. Vaya conmigo, 1 Pedro 2:24, donde nos enseña que Él lo hizo todo. Cristo lo pagó todo. Él llevó todos nuestros pecados. 1 Pedro 2:24. Dice ahí el versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, dice, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mire, cuando usted va a conseguirse un auto, usted puede ir a un lugar donde venden los carros, le llaman un dealer aquí, ¿verdad? Y usted, ¿qué es lo que tiene que dejar para que le suelten el carro? Un depósito, le llaman el enganche, ¿verdad? Ahora, supongamos, hermano, que usted quisiera un auto que le gustó y usted puede hacer los pagos, pero el depósito es muy caro. Y yo voy y dejo el enganche. Pongo los $5,000 que requieren. Ahora, ¿yo pagué el carro por completo? No, usted tiene que hacer sus pagos, tiene que hacer su parte. Ahora, supongamos que yo le voy a decir, ¿sabes qué? Yo voy a pagarle el carro por completo. Y yo pago el carro y le entrego las llaves. Y usted al siguiente mes viene ahí a la venta de los autos con el pago. Dice, aquí está el pago, señor. ¿Qué le va a decir la señora o el señor la ventanilla? Le va a decir, un momento, este carro ya está pagado. Ya lo pagaron. No, yo tengo que pagar, hacer mis pagos. Va a decir, señora o señor, por favor, ya retírese. Ya lo pagaron. Está pagado por completo. La Biblia dice que Cristo es el consumador de nuestra fe. Él es el autor, o sea que Él ya lo pagó. Y a veces hay gente que piensa que Cristo solamente puso el enganche, que Él puso el enganche en la cruz, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Digo, oye, ¿usted está seguro que iré al cielo con Dios? Bueno, ya acepté a Cristo, pero ahora tengo que hacer mi parte.
Cristo puso el enganche y yo tengo que hacer mi parte. Vemos que eso no es lo que la Biblia enseña. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él comenzó la salvación y Él la terminó. La salvación está solamente en Él. Por eso el creyente debe entender esto para que se afirme su fe. Pero la gente que no conoce a Cristo debe considerar a Cristo. Considera la salvación que Él ofrece gratuitamente. Note lo que dice en Hechos 16:30. Un hombre quería saber, ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo yo puedo ir al cielo? En Hechos 16:30 le vemos esta pregunta. Dice de esta manera: señores, ¿qué debo ser para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y el versículo 31, ellos le respondieron de esta manera: cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice ahí? Y serás salvo. Sencillamente dice, solamente tienes que creer en el Señor Jesucristo. ¿Y serás qué? Salvo. Dijo ahí, cree en el Señor Jesucristo y haz los pagos, haz tu parte. No, está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué? Porque el hombre necesita un Salvador. Considere a Cristo porque el hombre necesita un Salvador. No es lo que dice Isaías 64:6. Isaías 64:6. Dice, y si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ahí nos dice claramente que nuestras propias justicias, nuestras buenas obras, son como un trapo de inmundicia. Ahora mira, aquí tengo un trapo, lo he tenido aquí por ya muchos meses. Un trapo muy sucio. Mire, la Biblia dice que nuestras obras son como estos trapos. Y Dios dice, a ver, Ringo, declárame tu justicia. Pues aquí está Dios, mira, esto es lo que yo te ofrezco a ti. Si fuera el cumpleaños de Jacob, ¿tú quieres que te regalara esto? ¿Verdad que no, Jacob? You want a new shirt? Quiero una camisa nueva, mejor. Hermano Judith, le regalo esta, hermana, para su cumpleaños. ¿Qué diría la hermana Judith? Y nosotros, dice la Biblia, cuando le presentamos a Dios nuestras buenas obras, todas las cosas buenas que hacemos, el servir a nuestros vecinos, tal vez dar una ofrenda, ir a la iglesia, leer la Biblia, son buenas obras. Pero dice Dios, esas justicias son como trapo de inmundicia. Para Dios no les sirven. Dios no necesita nuestras justicias, no necesita nuestras buenas obras. Quiero que entendamos, metámoslo en nuestra mente, que no podemos impresionar a Dios con nuestras obras y decirle, Dios, yo soy bueno. Note lo que dice Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Dice de esta manera, claramente, ciertamente, disculpen, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca, ¿qué dice ahí? Y nunca peque. No hay una persona en el mundo, dice, que siempre haga el bien. Dice, como está escrito, no hay justo ni un uno. No hay una persona que es justa en toda su manera de vivir y por eso necesita un Salvador. Por eso toda persona debe considerar a Cristo. Considere el sacrificio de Cristo. Considere el Cristo como su Salvador. Note lo que dice Mateo 1:21. Ya que somos pecadores y nuestras buenas obras, nuestras justicias son como trapo de inmundicia, para Dios de nada le sirve. ¿Qué necesitamos entonces? Un Salvador. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira, hay personas que dicen de esta manera, es que tienes que hacer más cosas buenas para que Dios te salve. Y ellos se imaginan una báscula, o una pesa donde dice, aquí hice buenas obras, y aquí están las malas obras, y si yo hago más buenas obras, entonces Dios va a considerar mis buenas obras. Y eso fue lo que dijo Donald Trump. Le entrevistaron, oye, señor Trump, ¿usted cree en Dios? Yo creo en Dios. ¿Alguna vez usted le ha pedido perdón a Dios? Dije, yo no creo que le he pedido perdón. Yo trato mejor de hacer un bien por cada mal que hago. Esa es su mentalidad como hombre, como un hombre que no conoce la palabra de Dios. Y esa es a veces mucho la mentalidad de las personas. Decir, si yo hago más bien, entonces Dios me va a pesar. Y va a decir, pues tengo buenas obras, pero tenemos noticias, nuestras malas obras son como trapo de inmundicia. ¿Y qué va a pasar entonces? Necesitamos un Salvador. Por eso Jesucristo era el Salvador prometido a su pueblo. La Biblia dice que Él es el único Salvador. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4. Hechos 4. Hay gente que dice, hay muchas maneras de llegar a Dios. Pero la Biblia dice que solamente hay una manera de llegar a Dios.
Hay gente que dice, hay muchos nombres, porque ¿a quién puedo yo pedirle o clamar para ser salvo? Pero la Biblia dice que solamente hay un nombre. Dice ahí el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. O sea que no hay salvación en otra persona, en otra organización, no hay otro medio. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La gente solamente se puede salvar por Jesucristo. Solamente Jesús puede salvar, nadie más puede salvar. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea que Él es el que hizo el pago completo por nuestros pecados. Nadie puede pagar por los pecados sino solamente Jesucristo. Note lo que dice Juan 14:6. Juan 14:6. Considera a Cristo y considere la salvación que Él ofrece. Ahí en Juan 14:6 nos dice de esta manera. Dice la Biblia, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre, sino, ¿qué dice ahí? Sino por mí. Nadie puede tener vida eterna si no es por Jesucristo. En 1 de Juan capítulo 5 nos dice que para que tengamos vida eterna tenemos que creer en Cristo. Cuando usted cree en Cristo, usted tiene al Hijo. Y cuando usted tiene al Hijo, usted tiene vida, tiene la vida eterna. Es lo que enseña la Biblia. Note lo que dice también Juan 10:9. Juan 10:9. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué dice ahí? Será salvo. Colosenses 1:14 también nos indica que Él es el único que nos puede perdonar. Alguien dice, yo le pido perdón a Dios todos los días, pero existe un problema. Ahí le dice que Dios no escucha a los pecadores. Dice que Él ha apartado su oído para no escuchar a los pecadores. Entonces dice, si yo no puedo llegar a Dios por mi cuenta, no lo puedo yo pedir perdón a Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios perdona? Perdona por medio de Cristo. Colosenses 1:14 dice de esta manera, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Uno recibe el perdón de pecados por medio de la redención que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Siempre que usted ve la palabra sangre, representa el sacrificio en la cruz. Y uno recibe el perdón por la sangre de Cristo. Note lo que dice Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Considere la salvación de Cristo, la salvación que Él ofrece. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, hablando de Jesús, y el soberano de los reyes de la tierra. Note lo que dice al final, al que nos amó y nos lavó, ¿de qué? De nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Mire, el hombre tiene un problema espiritual y es el pecado. Y la única manera de poder solucionar ese problema es por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo lava el pecado. Solamente la sangre de Cristo perdona los pecados. No te lo dice Juan 10:20. Cuando usted cree en Jesucristo, la Biblia dice que Él nos da vida eterna. Ahí en Juan 10:28, dice, y yo les doy vida eterna. Jesús da vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Obviamente este ejemplo ya lo he dado muchas veces. Pero mire, si yo tengo aquí en mi mano un papelito, y pues una persona más fuerte que yo la puede arrebatar, pero hay quienes no son más fuertes que yo. ¿Tú crees que puedes sacar el papel? ¿No? Si intentas, te doy $10. Si lo tratas, sacas de mi mano. No hay nada. Está acá. ¿Qué? ¿Sabe qué? Nadie la puede arrebatar de la mano de Dios. Dice que estamos en su mano seguro. Dice que cuando usted está seguro, el Señor nos dio, nos otorgó la vida eterna. Él pagó el precio, Él la compró. Y dice, usted está en su mano y nadie la puede arrebatar de su mano. Ahora, aquí hay hombres que tal vez podrán arrebatar este papel de mi mano. Pero nadie es mayor que Dios, dice. Nadie es más fuerte que Dios. Nadie es más poderoso que Dios. Así, por lo tanto, quiere decir que cuando usted cree en el Señor, usted está seguro en las manos de Dios. Por eso usted debe considerar la salvación que Cristo ofrece. La salvación que Cristo ofrece no está a base de sus obras, porque si fuera por obras, nadie sería salvo. Es una salvación por fe. Note lo que dice Juan 6:47. Es una salvación por fe, no por mérito, ni por nuestra propia justicia. Juan 6:47 nos dice de esta manera.
De cierto os digo, el que, ¿qué dice ahí? Cree en mí, tiene vida eterna. Según este pasaje, ¿cuál es la condición de tener vida eterna? Y algunos dicen, pero pastor, ¿qué es de ser de la voluntad de Dios? Dice algunos, el que hace la voluntad de Dios va a entrar al reino de Dios. Pero ahí mismo Jesús dice en el versículo 40, Juan 6:40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué dice ahí? Tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero pastor, ¿qué tal de mis buenas obras? ¿Qué no mis buenas obras me van a salvar? Jesús también ya dio una respuesta de ello en el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, ¿que qué? Que creáis en el que me ha enviado. ¿Cuál es la obra que Dios espera de usted? Que crea. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que crea. Y si usted cree, ¿qué le promete Dios? Vida eterna. Primero de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios nos promete vida eterna y no está en nuestro mérito, no está en nuestra manera de comportarnos y nuestra conducta. Porque vea lo que dice Efesios 2. Efesios 2. Lo que Él hace por nosotros, la Biblia le llama gracia. La gracia es un favor inmerecido, algo que Dios nos da. Dios da su favor hacia nosotros. Y dice, yo te salvo aunque no lo merezcas. Dice ahí Efesios 2, 8-9. Dice, porque, ¿por qué dice ahí? Gracia, ¿sois qué? Sois salvos. O sea, vamos a detenernos un momento ahí. Dice, la salvación es por gracia. Es algo que Dios hace. La siguiente parte dice, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Note, y esto no de vosotros, o sea, no tiene nada que ver con uno, no está en nuestro alcance, sino dice la siguiente parte, pues ¿qué es? ¿Es qué? Es don de Dios, es un regalo de Dios, y un regalo es algo que se da sin esperar nada a cambio. Si yo le digo en este día, yo quiero regalarle este teléfono, usted entiende, lo que usted entiende es, me va a dar algo y yo no le tengo que dar nada de vuelta, no tengo que darle algo a cambio. Dice la Biblia que es un don de Dios. En Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la siguiente parte ahí en el versículo 9, no por obras, para que nadie se, ¿qué? Glorie. Ahí claramente nos enseña que la justicia no es por obras. Y solamente lea Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, dice que Dios nos da su justicia sin las obras de la ley, nos justifica o nos salva sin las obras de la ley. Entonces uno es salvo por creer. Dice, si es por las obras, según el versículo 9, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a gloriar. ¿Saben qué es gloriar? Esto es gloriarse. Yo soy bueno, yo soy salvo, mira, yo sí voy a la iglesia, yo no soy como aquellos. ¿Cómo se glorian los que echan un gol? ¿Ya has visto? ¡Gol! Levantan sus manos, la gloria, ¿no? Del deporte, cuando ganan las olimpiadas. Porque ellos llegaron ahí por su esmero, su esfuerzo, su talento, le echaron ganas. Y es el momento, es su momento de recibir la adulación y la exaltación. ¿Por qué? Porque ellos ganaron. Se están gloriando. Pero no va a haber nadie en el cielo gloriándose. No puede decir usted, yo me merezco el cielo, es lo que está haciendo una persona. Dice que nos salvó también por su gracia. No te lo dice ahí también en Tito 3, Tito capítulo 3. Dice el versículo 5. Dice ahí, nos salvó. No, ¿por qué cosa? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su, ¿qué dice ahí? Misericordia. Note, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esto habla de un nuevo nacimiento, habla que nos lavó en su sangre. Está diciendo, nos salvó no por las obras de justicia, no por las cosas buenas que hicimos, sino más bien por su misericordia. Vemos que se aplicó la gracia de Dios. ¿Sabe qué? La gracia de Dios es que Dios nos da algo que no merecemos. La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Y qué es lo que merece un pecador? Merece la muerte.
Pero la muerte, la Biblia, no estamos hablando de la muerte física, sino la muerte segunda. Dice la Biblia que está en un lugar donde arde con fuego y azufre el infierno. Es lo que todo ser humano merece. Pero si usted considera la salvación que Cristo ofrece, que Él pagó por nuestros pecados, y la única condición es que usted crea en Él le va a dar vida eterna. Él va a perdonar sus pecados. Pastor, suena muy fácil. ¿A poco nada más por creer ya soy salvado? Bueno, el Señor Jesús nos da una ilustración en Juan capítulo 3. Juan 3. Vamos a ver qué tan fácil el Señor Jesús dijo que era esa salvación. Jesucristo aquí está hablando con un hombre llamado Nicodemo, un hombre religioso, un hombre que era un fariseo, y le recuerda la historia de cuando Dios mandó al pueblo de Israel que para que se salvasen de las víboras y serpientes solamente tenían que mirar hacia una serpiente de bronce que Moisés hizo. Note lo que dice ahí en el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué dice ahí? Mire, la ilustración es esta. En aquel tiempo los israelitas se rebelaron y Dios mandó muchas víboras para atacarlos y andaban muriendo muchos. Y empezaron y se arrepintieron. Entonces Dios mandó a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce y él dijo solamente la tenía que alzar. Y la persona que había sido mordida solamente tenía que mirar a la serpiente. Y en cuanto miraba a la serpiente se iba a sanar. Pero había gente que no voy a mirar, no quiero mirar. Y así es, el Señor está haciendo esa comparación, que lo único que una persona tiene que hacer es mirar a Cristo. ¿Cómo lo mira? El versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquellas personas en el desierto decían, ¿a poco tan fácil me voy a sanar, nada más por mirar a aquella serpiente de bronce? Y se les hacía tan increíble, que no querían voltear. Y hay gente hoy que dice, es tan increíble lo que me estás diciendo, que a pesar de mi pecado, a pesar de ser un malvado, y a pesar de vivir en mi manera, ¿tú crees que nada más por yo creer en Cristo voy a ser salvo? Eso es lo que la Biblia enseña. Es sencillo. Tan sencillo hemos enseñado que entrar por una puerta. Tan sencillo como tomar un vaso de agua. Tan sencillo como mirar hacia una serpiente de bronce. Considere la salvación que Cristo ofrece. Esta es la salvación que el Señor ofrece una y otra vez. Pero tengo que yo hacer mi parte. ¿Cuál parte? Nuestra parte nunca es suficiente para lo que Él hizo por nosotros. Esto no quiere decir que tenemos entonces la libertad de vivir como queramos. No, nunca malentiende eso tampoco. Ese es el otro lado de la moneda de la creencia en la fe, por fe en Cristo. Ya que creemos en Cristo, ahora tenemos también una responsabilidad de vivir para Él y hacer las cosas como Él quiere. Yo siempre le digo a la gente esto. Nosotros no guardamos la ley o los mandamientos para salvarnos, sino porque ya somos salvos, lo hacemos. Y la Biblia dice que las obras no nos llevan al cielo, sino que nosotros vamos a llevar nuestras obras al cielo. O sea que uno tiene que vivir en esta tierra creyendo en el Señor Jesucristo y después uno puede agradar a Dios. Vimos en primer lugar ahí, este fue el aspecto más largo del mensaje, es que consideremos la salvación de Cristo. En segundo lugar, regresemos ahí a Hebreos capítulo 12. Si usted ya es creyente, usted ya ha considerado esta salvación y usted ya ha recibido a Cristo como su Salvador, entonces viene lo siguiente. El siguiente aspecto, la siguiente parte de la vida de Cristo que debemos considerar es, considere el sufrimiento de Cristo. Considere el sufrimiento de Cristo. Dice el versículo 2 de nuevo en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice ahí? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considere entonces en este momento el sufrimiento de Cristo. La Biblia habla mucho de sufrimiento. La Biblia escribió un libro entero acerca del sufrimiento, llamado Job. El día de ayer un joven abrió la puerta y me dijo, yo no creo en Dios.
Usualmente cuando un joven me dice que no cree en Dios, me pongo un poquito más agresivo con él. Le digo, entonces, ¿qué crees? ¿Crees en la ciencia? Pero no hice esto esta vez. Simplemente, en verdad me quebrantó el corazón. Le dije, muchacho, si me permites preguntarte, ¿por qué no crees en Dios? ¿Por qué has rechazado la existencia de un Dios? Y él me dijo, es que muchas cosas terribles me han pasado. No me dio más detalles y no quise yo preguntarle más. Pero mucha gente, por causa de sus problemas, en vez de en verdad aprender el ejemplo que vamos a ver en Cristo, lo que hacen es que empiezan a alejarse de Dios y decir, Dios tiene la culpa. Yo le dije al muchacho, mira, yo no sé qué fue lo que te pasó. Yo tengo 5 hijas. Si yo abandono a mis hijas, ellas van a sufrir sin mí. Te hago una pregunta, ¿quién tiene la culpa? ¿Dios tiene la culpa o yo tengo la culpa? Y él me dijo, pues se supone que tú. Dios no tiene la culpa. Dios nos dio libre albedrío. Y si yo tomo malas decisiones que van a afectar e impactar a mis hijas, ellas van a sufrir. Pero ellas tienen que entender también, como todos nosotros, que muchas cosas que nos suceden, Dios no es el que las empezó para causarnos daño. Él no nos las mandó para traernos aflicción. Mire, hay todo tipo de problemas en este mundo. Tenemos problemas emocionales, problemas en el trabajo. Muchas veces no nos sale lo suficiente. Tal vez tenemos mal patrón, mala paga. Tal vez tenemos problemas físicos, enfermedades. Muchas veces por la madurez vienen enfermedades. Hay problemas familiares, donde tal vez hay un cónyuge que no se comunica y hay problemas entre los esposos. No hay armonía en el hogar. Hay muchos problemas. Pero quiero decirle aquí que a usted que Cristo, Él sabe algo acerca del sufrimiento. El Señor sabe qué es sufrir. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Si usted está sufriendo, considere a Cristo. Si usted está pasando por problemas en su vida, considere el sufrimiento de Cristo. Filipenses 2, dice versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, note, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Ahora, note que estamos hablando aquí del sufrimiento de la cruz, pero mire, Jesucristo, siendo Dios mismo, vino a ser un ser humano. La Biblia nos enseña que Jesucristo vivió en los barrios de Nazaret. Y una vez le dijeron, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Es como quien dice, ¿podrá salir algo bueno del pueblo donde usted es? Mi esposa nació en Nezahualcóyotl. Si usted sabe un poco de México, es uno de los peores barrios en todo el país. Y dirían a alguien, ¿podría salir algo bueno de esos barrios? Esos barrios son conocidos por sus pandillas, por las drogas y por el crimen. Y uno dice, ¿qué bueno podrá salir de ahí? Mire, Jesucristo vivía en un barrio despreciado. Era un hombre pobre. Él sabía lo que era sentir hambre, sentir sed, cansarse. Era un ser humano como usted y yo. Jesucristo sabe qué es sufrir, siendo Dios mismo. Él sabe el sufrimiento. Él entiende nuestro sufrimiento. Note lo que nos dijo en Juan 6:33. Si usted en verdad toma este principio, le va a ayudar en su vida. Dice ahí en el versículo 33, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Note lo que dice la siguiente parte, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí el Señor nos dice, mientras usted esté en el mundo, mientras esté en la carne, usted va a tener aflicción, vas a sufrir, vas a pasar por tiempos difíciles, va a haber tiempos donde se va a encontrar apretado económicamente, tal vez lo van a traicionar, sus amigos lo van a abandonar, sus hijos le van a dar la espalda, va a haber sufrimiento. Pero Jesucristo sabe que es sufrir. Note lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro 2. Dice el 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados?
para sufrir. Dios dice que el creyente es llamado a sufrir. Vamos a sufrir, dice, y usa el ejemplo del Señor Jesucristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué cosa? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. El 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Note que Él es nuestro ejemplo. Cuando Él era afligido, dice que Él no respondía. Cuando Él era bofeteado, Él lo recibía. Y quiero decirle a usted que Él es nuestro ejemplo de sufrimiento. Si usted está pasando por algo en su vida, considere el sufrimiento de Cristo. A veces nos ponemos a quejar y podemos hasta ahogarnos en un triste vaso de agua porque tenemos unos problemitas. ¿Sabe qué? Considera el sufrimiento de Cristo. Él no tenía que sufrir. Él no tenía que venir a la cruz, pero Él lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Note lo que dice Hebreos 4:15. Ya que Él sufrió y sabe que es sufrir, la Biblia dice que Él se compadece por nosotros. Hebreos 4:15. Dice el versículo 15 de esta manera, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, que no pueda, ¿qué dice ahí? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No otro que dice que Él fue a nuestra semejanza, un hombre completamente Dios y completamente hombre. Hablamos que Él se cansaba, tenía un cuerpo humano, pero también fue tentado. El Señor nos quiere ayudar en este día. Si usted está sufriendo, está pasando por tribulación, hay algo en su corazón que le impide dormir y tener la paz en su corazón, considera el sufrimiento de Cristo. Él sufrió y Él sabe que es sufrir. Considéralo a Él. Dígale, Señor, necesito tu ayuda, necesito que me fortalezcas. Tú sabes que es sufrir, compadécete de mí. No te lo dice 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1. Si usted lee este capítulo, usted va a encontrar una palabra que aparece una y otra vez a través de los versículos. Voy a ver si la puede encontrar, si puede anotar cuál es. Dice ahí, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo en nuestra consolación. ¿Cuál es la palabra que se repite una y otra vez ahí? Consuelo. ¿Qué es consuelo? ¿Qué es consolación? La palabra consuelo significa alguien venir a la par suya. Cuando usted se encuentra en un problema y alguien nada más viene a su lado y le pone el brazo o le abraza o se para, simplemente está con usted, le da consuelo. Dice la Biblia claramente ahí que nosotros, a pesar de estar afligidos, la consolación va a venir de Cristo mismo. Cristo es el que nos consuela. Yo he visto madrecitas perder a un bebé, a un recién nacido, y la única manera que se puede consolar es por medio de Cristo. Yo he visto a mujeres perder a sus esposos. Una hermana el año pasado, ya pasó un año, perdió a su esposo, se quedó 4 niñas huerfanitas. La única persona que le puede consolar es Cristo. Solamente Cristo nos puede dar consuelo en nuestras pérdidas, puede consolarnos cuando estamos desanimados. Dice la Biblia después ahí, si usted Dios la ha consolado, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mire, para que podamos también nosotros, ¿qué dice ahí? Consolar a los que están en cualquier tribulación. Bueno, dime para acá, dime para acá. Mire, si usted está por una tribulación, una prueba, y usted dice, Señor, se encomienda a Dios y Dios le consuela a usted. Supongamos que yo perdí a un bebé, un ejemplo. Nunca he perdido, no estoy diciendo que sé cómo se siente, no quiero ni siquiera imaginármelo, le estoy dando un ejemplo, porque yo he visto esta consolación en otras familias. Perdió a su hijo, se encomendó al Señor, el Señor le dio una paz, le dio consuelo.
Pero ahora viene otro varón que le sucedió lo mismo. Una persona que no ha perdido un hijo no puede consolar a este hombre. No sabe lo que él siente. Usted puede decir, estoy orando por usted, y él dice por dentro, pues tú no sabes lo que estoy sintiendo. Pero si yo vengo y le digo, Daniel, hace 5 años yo perdí a mi niña también. Yo voy a consolarlo a él. Él va a decir, él me entiende. Él sabe lo que estoy pasando. Y va a decir, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo lograste para le decir la verdad de lo que yo he escuchado? Dice, nunca se te va el dolor de tu corazón, pero Dios te consuela. Tienes que encomendarte a Dios y pedirle a Dios que Él te ayude. Mire, tiene que entender usted, varón, hermano, que cuando vienen problemas a su vida y Dios le consuela es para que usted después ayude a otros. Y consuele a otra persona que está pasando por el problema que usted atravesó. Dios lo sacó, Dios le ayudó, le dio consuelo, pero hay mucha gente que aún necesita consuelo y nuestro trabajo es apuntarlos a Cristo. Otro que dice Juan 16:33, de nuevo, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Vaya conmigo a Filipenses 4:7. La paz viene de Dios. La paz no viene de la política. Nunca habrá paz en el mundo. La gente está diciendo, mi sueño es que haya paz en el mundo. Nunca lo va a haber. No va a haber paz en nuestra sociedad. Nunca va a haber paz. Miren, cuando hay tribulación, hay tormentas, hay terremotos, hay incendios. La paz siempre está siendo disturbada. Entonces, ¿cómo yo puedo tener paz? Dice ahí en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿La paz de quién viene? De Dios. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses 3:16. 2 Tesalonicenses 3:16. ¿Estamos ahí? Dice, y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor nos puede dar paz, ¿cuándo? En toda manera, pero ¿cuándo? Siempre. Nos da paz siempre y en toda manera, o sea, en todo problema, en todo aspecto de su vida. Dios da paz. Considere entonces el sufrimiento de Cristo. ¿Usted está pasando por tiempos difíciles? Considérelo a Él. Él sabe lo que es el sufrimiento. Él sufrió por nosotros. Él fue tentado en todo y Él se puede compadecer por nosotros. Regresando a Hebreos capítulo 12, vemos el último aspecto. Considere la fortaleza que Él ofrece. Considere la fortaleza que Él ofrece. Dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Note lo que dice al final. Para que vuestro ánimo no se canse. ¿Hasta qué? Hasta desmayar. Ahí está diciendo que Él nos quiere dar un ánimo, un aliento, un vigor, una fuerza para poder terminar nuestra carrera aquí en la tierra y no desmayemos. La palabra desmayar es como dejar, abandonar. No desmayes, no te des por vencido, échale ganas, es lo que está diciendo el pasaje. Y usted debe considerar a Cristo para que Él le dé la fortaleza. Dice ahí en el versículo 2, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Es la confianza que nos ofrece. Dice, mira a mí, acérquese a Él, busque al Señor, escudriñe las Escrituras, ore y pídale a Él. Y note su motivación al final. Dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Mire, cuando Jesús iba camino al Calvario, estaba cargando la cruz, había unas mujeres llorando, y Jesús les dijo, no lloréis por mí, no me tengan lástima, lloren por vosotras. Hay gente que le tiene lástima a Cristo y dice, no, Cristo fue a la cruz con gozo. Cristo, Él sabía que iba a haber oprobio, Él sabía que iba a haber vergüenza, Él sabía que iba a doler la cruz, pero Él lo hizo por gozo. Tenía una esperanza, decía, algún día la gente iba a creer en mí y será salva. Jesús no lo hizo, no fue triste a la cruz, Jesús no fue arrastrado a la cruz, y la idea que Él entregó su vida. ¿Por qué? Porque había un gozo puesto delante de Él. Al final estaba la victoria, y quiero decirle, querido hermano, que al final de las pruebas está la gloria.
Dice, el mismo gozo que el Señor tenía, iba a atravesar una tribulación, pero Él sabía que Dios tiene un propósito. Y nos dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que usted y yo sufrimos aquí es leve. It's a little bit. Es un poquito. ¿De qué se compara la eternidad? Si llegamos a vivir 80 años y vamos a vivir millones y billones de años en el cielo, esta tribulación que enfrentamos aquí es leve, es pequeñita. Por eso le debe ser con gozo. Nos dice la Biblia en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenga seguro que el Señor cuida de usted. Él sabe lo que es mejor. En Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Sabemos, hermanos, que Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que es mejor y lo que pasa en este mundo, confía en Él. Tenga gozo. Pida al Señor que le fortalezca. Mire, muchos de nosotros a veces vemos en la Biblia y buscamos sanidad y Dios sana. Pero ¿se ha notado que Dios habla más de las fuerzas a través de la tribulación que la sanidad? Pablo era un hombre que era lleno de fe. Dice que él tenía un aguijón en la carne y él oraba al Señor, le oré 3 veces a Dios. ¿Y sabe qué fue lo que dijo Dios? ¿Qué le dijo a Cristo? Le dijo, bástate mi gracia. Yo te voy a ayudar. Aguanta las pruebas. Yo te voy a cargar. Supera las cargas. Yo estoy contigo. La fortaleza que Dios le da a usted y a mí es para poder superar y aguantar hasta que aquel día demos nuestro último suspiro. ¿Cómo lo puedo hacer, pastor? Considere la fortaleza que Cristo ofrece. Cristo le ofrece fuerzas. Le dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que en este día le animo a que considere a Cristo. Examínelo a Él. Observe a Cristo. Lea los evangelios y vea su reacción y su manera de vivir. Considere la salvación que Él ofrece, que es una salvación gratuita por fe y por gracia. Considere el sufrimiento de Cristo, que Él entiende y se compadece por nosotros. Usted le puede pedir a Él, pero también considere la fortaleza que Él ofrece. Él le puede ayudar a salir hacia adelante. Qué bendición es conocer a Cristo, ¿no cree usted? Cristo es maravilloso. No hay nadie como Jesús. Él es no solamente el Rey de Reyes, el Rey de los judíos, es el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra propiciación. Él es el gozo de nuestra fortaleza. No hay nadie como Él. Él es incomparable. No hay nadie como Cristo. ¿Usted conoce a Cristo personalmente? ¿Usted pasa tiempo con Cristo todos los días? Si no es así, considere a Cristo. Vamos a hacer una oración.